Hay personas que desaparecen sin morir, a veces sin dejar rastro. Nada más se van, como si algo los hubiera chupado y se los hubiera llevado a un lugar secreto. Siguen por ahí, respirando, comiendo, durmiendo, pero si intentas buscarlas, ni de pedo las vas a encontrar. Pero ¿quién carajo son estas personas y qué tienen? ¿Por qué desaparecen? Varias de estas personas sufren un síndrome de nombre pegajoso de origen japonés denominado hikikomori. Hikikomori, esta palabra japonesa que no sé cómo pronunciarla en japonés, hikikomori, significa aislamiento social o reclusión. Es un término japonés derivado del inglés que se refiere al trastorno de ansiedad social. Aunque el término hikikomori también es usado para llamarles así a las personas que sufren de este mismo síndrome. Y aunque este síndrome surgió en Japón, hoy se ha convertido en un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo. Un hikikomori es alguien que se retira por completo de la sociedad, el cual se aparta del mundo, se encierra, se atrinchera por meses, incluso por años. Hay registros donde mencionan que ha habido hikikomoris que han pasado más de 30 años encerrados. Estas personas de una dejan de ir a la escuela, dejan de chambear, dejan de ver a sus compas, dejan en visto a todos en el WhatsApp. Son personas que poco a poco se van haciendo uno con su habitación y ya de ahí no salen ni para comer, a veces ni para ir al baño. Tan así que sus cuartos comienzan a volverse un basurero literalmente. Lo único que hacen es jugar videojuegos, ver redes sociales, ver películas, ver anime, leer libros, cómics o mangas. A veces ni siquiera hacen algo. Solo se acuestan y se ponen a ver el techo o se sientan al pie de su cama a ver un zapato. Hay algunas que sí salen, pero tampoco te creas que, que cabrón, o sea, ¿cómo sale este güey? No, y cuando llegan a salir, lo llegan a hacer una vez al mes y en las noches, muy noche, cuando no hay nada de gente en las calles o en su defecto en las madrugadas, pero es poco usual que hagan esto los hikikomoris. Lo común es que permanezcan encerrados por tiempos estúpidamente largos. Según la ciencia, para que se pueda sospechar de que alguien es un hikikomori, deben ser al menos 6 meses de encierro en su cuarto. A lo mejor conoces a más de uno con estas características y te estarás preguntando, ¿será que mi compa es un hikikomori? Bueno, para obtener esta respuesta deberás quedarte hasta el final del video y sacar tus propias conclusiones. Pero en una de esas, tu compa si es un hikikomori o hasta tú. Para que te des una idea de lo común que puede ser este pedo, según dicen los datos de mis fuentes confiables, hay más de 500,000 de personas solo en Japón con este síndrome. Este síndrome afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la mayoría de los afectados son hombres de entre 18 y 35 años. Y lo más cabrón es que seguramente hay muchos más, los cuales obviamente no están reportados. Porque en Japón las familias que tienen miembros con este síndrome lo mantienen oculto. Porque en Japón tener un miembro de la familia que sea hikikomori es una deshonra para la sociedad y por eso mismo a las familias les da vergüenza decir públicamente que su chamaco o su familiar es un hikikomori. A veces ni siquiera se preocupan por atender el problema de su familiar, sino hasta que ya es bien requete pinches tarde. Por ejemplo, tenemos el testimonio del profesor Maruyama Yasuhiko, un hikikomori que afortunadamente logró reintegrarse a la sociedad luego de haber pasado unos buenos años de su vida encerrado. Pero, ¿cómo lo hizo? Este señor de 62 años fue hikikomori desde los 25 años hasta los 29 años. Todo comenzó cuando él se graduó de la universidad y salió a buscar chamba. Y tristemente le cerraron muchas puertas. Pues es bien sabido que en Japón, tanto los niveles de exigencia académica como laboral son extremadamente altos. Y este rechazo laboral lo dejó muy dolido. Y por si no tuviera suficiente con ese madrazo, sus papás y las personas que él creía sus amigos, sus panas, sus reales, le dieron la espalda. Yo aquí creo que es por lo mismo de que en Japón están estas creencias de que si no logras graduarte con un promedio magistral y tener un buen trabajo, es muy mal visto por la sociedad. Prácticamente es una deshonra para las familias tener un miembro así. Entonces, me imagino que el hecho de fracasar al buscar chamba hizo que sus seres queridos lo rechazaran. Gracias a este rechazo, se fue convirtiendo lentamente en un hikikomori. Y quiero que tengamos bien presente algo. El señor actualmente, en el 2026, tiene 62 años, y él se volvió hikikomori a los 25. Estamos hablando de que él fue hikikomori exactamente en el año de 1989,
por lo cual no había redes sociales ni tanta tecnología como en la actualidad. Según él, lo que hacía al estar encerrado era lamentarse todo el perro santo día, aunque una vez al mes salía a comprar libros. Pero imagínense ustedes qué cabrón, porque ser hikikomori en 2026 es más sobrellevable que antes, porque hoy tienes chingos de cosas que puedes hacer en el celular para evadir tu realidad, y en ese entonces, pues, ¿qué tenía él? Algún Nintendo, libros, algunos programas de televisión, pero nada más. O sea, piensen ustedes qué cabrón ser hikikomori en esos días. Por eso pues, se la pasaba lamentándose. Me puedo imaginar que cuando se terminaba los libros o se aburría de los videojuegos, no le quedaba otra más que convivir con sus pensamientos, y es bien sabido lo duro que es para el ser humano enfrentarse a ellos, cosa que hoy en día ni de pedo sucedería, porque por aquí te llega un mal pensamiento que no quieras enfrentar, pues abres TikTok, Instagram y se te olvida, o te pones a jugar videojuegos, o yo qué sé, pero... Claro, o sea, evadir la realidad hoy en día es mucho más sencillo que antes. Siento que este factor hizo que el profesor Maruyama, en el 4º año de su aislamiento como hikikomori, llegara a un punto donde extrañara hacer ciertas cosas en el mundo exterior. Él menciona que tardó 7 años terminando la universidad y que cuando estaba estudiando solía participar en la logística para armar pachangas y reuniones de exalumnos. Y por casualidad, resultó que en ese mismo año sus excompañeros iban a celebrar su 10º aniversario de generación. Eso lo llevó a ver la vida de sus excompañeros y se dio cuenta de que ya había algunos que estaban casados, con hijos, disfrutando a toda madre de la vida, y él reflexionó sobre qué carajo estaba haciendo con su vida. Recordó lo chingón que se la pasaba armando eventos, conviviendo con sus compañeros y disfrutando de la vida en general. Reconoció haber sentido en ese momento una envidia tóxica y cizañosa por la sociedad. Pues claro, ves como todos avanzan y tú te estás estancando. Esto puede llegar a generar cierto recelo si no sabes cómo sobrellevar esa sensación de una manera saludable. Pa' pronto, dice que él se sentía como el más fracasado de todo el mundo. Según él, todo esto paró cuando pensó en animales salvajes de la sabana, haciendo referencia a que esos animales viven y mueren sin recibir el respeto de nadie. Son vidas completamente naturales, animales que viven sin presión, sin expectativas, sin que nadie los juzgue, sin que nadie los esté chingando. Nacen, sobreviven como pueden, mueren y ya. Nadie les exige tener éxito, trabajar, ser alguien, estar mamado. Dijo que como humano no estaba logrando vivir en este mundo, pero tal vez podría vivir como esos animales, sin expectativas ni prejuicios absurdos, libre, simplemente libre. Y gracias a esa reflexión él se pudo sentir pleno nuevamente. Él considera ese mensaje que le llegó aquel día como una experiencia mística o como un don del cielo. Actualmente es el fundador de una asesoría llamada Human Studio, donde realizan asesorías de apoyo para las familias con miembros hikikomori. Como pueden ver, el profesor Maruyama logró salir por sus propios medios en aquel entonces. Gran parte yo se la atribuyo a que se veía muchas veces obligado y orillado a enfrentar sus pensamientos gracias al aburrimiento originado por vivir con muy poca tecnología y medios digitales. Y por ende, eso lo ayudó a cuestionarse el por qué se había vuelto un hikikomori, y de ese modo pudo encontrar las respuestas necesarias para salir de ahí. Pero, ¿qué pasa con los hikikomoris hoy en día? Hoy donde estamos en un mundo envuelto en tecnología, lleno de estímulos que nos hacen generar dopamina a niveles encabronadamente altos, donde evadir la realidad está al alcance de un clic, donde los jóvenes cada vez se cuestionan menos sus decisiones en la vida, y por ende, es mucho más complicado enfrentar los problemas mentales. ¿Cómo le hacen los hikikomoris en esta época para salir del hoyo? La respuesta nos la puede dar el caso de Kenta, documentado por la BBC en el 2020. Kenta es un hikikomori 20añero y sus papás lograron encontrar una solución llamada hermanas de alquiler. Estas hermanas de alquiler son mujeres que no tienen ningún tipo de preparación especial. Solo la compañía de nombre New Start, por las que están contratadas, les llega a dar ligeras capacitaciones, pero nada del otro mundo. A estas hermanas, las familias que las contratan les pagan hasta 100,000 yenes al mes por visitas semanales. Esto vendrían siendo unos 11,300 pesos mexicanos. Su chamba es echarles la mano a los hikikomori para que salgan de estar encerrados en sus cuartos y vuelvan a tocar el verde, húmedo y próspero pasto de Japón. Estas hermanas de alquiler dicen que ellas no intentan fingir ser amigas de los hikikomori. Dicen que la neta intentan conectar con ellos en buen pedo. En este caso, la hermana de alquiler que le tocó a Kenta fue la hermana Ayako. En ese entonces tenía más de 10 años siendo hermana de alquiler. Para ese momento ya llevaba 6 meses chambeando con el pana Kenta,
al cual visitaba cada 2 semanas. El avance iba bien, porque Kenta ya se había logrado mudar de la casa de sus jefes a otro cuartito en la ciudad, pero aún no lograba encontrar jale. Según la hermana Yako, le puede tomar entre 6 meses y 2 años lograr que un hikikomori confíe en ella. Nuestro compilla Kenta dice que se convirtió en hikikomori gracias a que le hacían bullying en la escuela, porque decían que tenía un tono de voz muy agudo, porque era amigo de todas las chavas de su clase y lo jodían haciéndole preguntas sobre si era hombre o mujer. O sea, ya se imaginarán ustedes por qué le hacían bullying. Algo totalmente innecesario, la verdad. O sea, nuestro pana Kenta no se merecía eso definitivamente. Dice Kenta que tomaba medicina todos los días para intentar sentirse mejor, porque estaba tristísimo y lloraba diario. Culpaba a sus papás por todo y se sentía perdido en la vida. Comenta que era noctámbulo y se quedaba toda la noche despierto jugando videojuegos, y luego dormía durante el día. Cuenta que disfruta de a madres estar con su hermana de alquiler, que se van a echar una comidita y luego salen a otros lados juntos. Menciona que hay una gran diferencia de cómo se siente con ella a comparación de cuando está solo. La hermana Yako dice que es muy extraño que un hikikomori se divierta y se alegre de verla, pero al chile, ella quisiera que pronto Kenta no la necesite más. Kenta menciona algo que a mí me parece muy importante. Dice que la gente no entiende que nuestra sociedad es muy dura con los débiles. Yo la neta concuerdo con Kenta. Creo también que la sociedad es cada vez menos empática. Se ha vuelto mucho más fácil juzgar y señalar e incluso ser crueles. Pienso que nos hemos deshumanizado mucho. Además, en una sociedad tan exigente y dura como la japonesa, supongo que ese sentimiento puede llegar a ser más exponencial por como él lo comenta. Y ahora bien, habiendo terminado el caso de Kenta, ya vimos el punto de vista de los hikikomori. Sin embargo, hay una pregunta muy importante que deberíamos hacernos. Y esa es, ¿qué hay de los papás de los hikikomori? ¿Cómo viven ellos esta experiencia? Bueno, en un testimonio publicado igualmente por la BBC, entrevistaron a un señor al cual le pusieron el seudónimo de Señor Haruto. Yo lo llamaré Don Haruto por cuestiones de logística. Entonces, el hijo de Don Haruto se empezó a aislar cuando era un adolescente. Y ahora, 20 años después, dice que casi no abandona su habitación. A la madre, o sea, imagínense ustedes lo que son 20 años sin salir de tu cuarto. Si de por sí nosotros ya nos volvimos locos en la pandemia, como con 3 años de encierro, imagínense estar 20 perros años de tu vida encerrado. Está muy cabrón. Dice el señor Haruto que no sabe cómo manejar eso. Siente que de plano no hay por dónde moverle. Incluso después de que la madre de su hijo murió, él no cambió. De plano dice haber perdido toda esperanza alguna de que su morro cambie. Dice no saber la razón por la cual su hijo dejó la escuela. Que de repente un día nomás dejó de ir, que al principio salía 2 trenzas para ir a comprar mangas y libros, pero después ya naranjas, nada de nada. No sabían qué hacer, hasta tuvieron que llamar a la policía algunas veces porque su chavo se puso loco. Según un día rompió una ventana y otro día le pegó un tremendo madrazo a la esposa de Don Haruto. Y el madrazo estuvo tan fuerte que le rompió las costillas, cabrón. Don Haruto, ya muy cansado, con la esperanza de ver si podía ayudar en algo, acudió a las hermanas de alquiler. Ahí fue cuando una de las final boss de las hermanas de alquiler, llamada Atsuko, empezó a visitarlo. Atsuko dice ya haber ido a echarle un ojo al hijo de Don Haruto como unas 10 o 15 veces, pero que ni madres. De plano el vato nunca sale de su cuarto y no le ha quedado más remedio que hablar con él a través de la puerta. Lo que hace la hermana Atsuko es escribirle cartas y echárselas por debajo de la puerta. Ella se enfoca en que el hijo de Don Haruto no se sienta vigilado o se le esté intentando controlar de algún modo. Dice que solo lo intenta hacer de compas para hacerle compañía un rato y hacerle pasar un momento ameno. Según la hermana Atsuko, casi ningún hikikomori es violento, pero ella tiene que estar al pedo con el hijo de Don Haruto por cualquier cosa. La hermana dice también haber tenido experiencias con otros hikikomoris que se le han puesto violentos. Según, una vez estaba hablando con uno y que el vato de la nada se desconectó machín y en corto se le abalanzó y le empezó a ahorcar aquí bien loco. Y pues tuvo que llamarle a la poli para que le ayudaran. Y como era de esperarse, ni loca volvió con ese vato. La hermana Atsuko dice que según los hikikomori casi no son agresivos. Pero pues vimos que el hijo de Don Haruto era bien agresivote y luego otro casi le arranca el cogote. Entonces sí hay hikikomoris agresivos. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas por las que pueden ser agresivos? Esto se responde fácilmente. Investigando y chismoseando a profundidad, logré encontrar estudios donde analizaban por qué los hikikomoris se volvían hikikomoris. Varios investigadores llegaron a la conclusión de que tenía mucho que ver con alguna otra patología mental subyacente.
O sea, ya tenían otro problema mental desde antes, como podía ser trastorno depresivo, trastorno de ansiedad social, esquizofrenia, autismo, otros trastornos psicóticos y agorafobia. Para los que no sepan, agorafobia es un trastorno de ansiedad donde te da miedo sufrir un infarto, desmayarte, ser atacado o perder el control, porque sientes que no vas a poder escapar o que no te van a poder ayudar si algo pasa. Las personas con agorafobia se pueden sentir así en espacios abiertos o cerrados, ya sea en el transporte público o conciertos masivos, por ejemplo. Varios investigadores reportan grandes posibilidades de que el síndrome hikikomori se combine con otros trastornos mentales, y en este caso hay ciertos trastornos que sí provocan agresividad, como puede ser el caso de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, ya que en un ataque o brote psicótico muchas veces la persona con dicho trastorno puede tornarse violento, aunque simplemente también puede ser un hikikomori con problemas de ira, y el mismo aislamiento le exponencia mucho más su problema. Este puede ser el porqué de las experiencias de hikikomoris violentos que acabamos de conocer. Hasta este momento ya vimos algunos casos y testimonios reales tanto de hikikomoris, así como los de sus padres y de personas que atienden y ayudan a los hikikomoris. Pero me parece importante responder la pregunta de cómo se dan cuenta las familias de que su hijo, hija o familiar se ha vuelto un hikikomori. Bueno, esto no es del todo claro ni sencillo. Se habla de que quienes sufren este síntoma al principio se empiezan a aislar de forma paulatina y gradual, hasta que de pronto no te das cuenta y ya pasaron 6 meses. Y ahí es donde la familia debe poner mucho ojo, porque ya estaríamos hablando de altas posibilidades de haber caído en este problema. Que obvio durante ese periodo puede haber otros síntomas como evitar cualquier contacto social, dormir por el día, descuidar la salud y la higiene personal, usar el celular para evadir la realidad, no pueden expresarse correctamente, se ponen violentos cuando se les cuestiona y estos síntomas pueden dar pistas de que algo no anda bien. Y lejos de lo que muchas personas pueden pensar, tristemente esto no solo sucede en Japón, ya hay casos reportados en Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Francia, India, Omán, Taiwán, Italia, China y México, lo cual a mí me parece preocupante. Porque al chile, si bien es cierto, como ya vimos, aunque el síndrome hikikomori puede venir acompañado de algunos trastornos psicológicos, me parece que podemos estar encaminándonos a que este síndrome sea cada vez más común en todo el mundo. Porque al final es combinar factores como el aislamiento, la depresión ocasionada por diversos detonantes y traumas, que dentro de estos detonantes pueden estar la presión excesiva que hay en el entorno social, laboral y educativo hoy en día. Pero también hay un punto clave dentro de todo esto, y es que el síndrome hikikomori es más propenso que afecte a miembros de familias económicamente estables. Y no hablo de familias adineradas, sino de familias económicamente estables, que se pueden permitir tener y mantener a su hijo o familiar encerrado por meses o años. Porque seamos honestos, aquí en México vemos muchas personas y familias que si decidimos encerrarnos por 6 meses o incluso por años, ni siquiera sobreviviríamos, porque o nos echarían a la calle las personas que nos rentan la casa, o si no de plano nos moriríamos de hambre. Y no pienso que esto esté bien, por el contrario, al no poder encerrarnos de tal manera, solemos crear otro tipo de conductas que son dañinas para escapar un rato de nuestra realidad. Quiero dejar claro que tampoco estoy en contra de hacer actividades sanas y recreativas, las cuales nos saquen un rato de la rutina del día a día, porque vaya que esto es muy beneficioso y ayuda mucho a liberar estrés y demás cosas. Otro punto que quiero tocar es que el aislamiento extremo también se puede generar por el trabajo. Muchos trabajos hoy en día son en vía remota o desde casa, y eso te hace desconectarte de cierta forma del mundo exterior. Hay días que terminamos tan cansados de una jornada laboral remota que no te dan ganas ni de salir a la tiendita. Esto claro que es un problema, porque varios índices señalan que aunque la cantidad de trabajos de esta índole ya no están aumentando tanto como en pandemia, sin duda alguna llegaron para quedarse, y parece que muchos trabajos se mantendrán operando de esta manera. Es importante hacer conciencia de ello, porque está demostrado que los seres humanos somos seres sociales, y el hecho de dejar de convivir con otros seres humanos en nuestro día a día, como en el caso de ir a tu trabajo y convivir con gente, puede afectar a nuestra salud, incluso puede aumentar el riesgo de mortalidad. Claro, aunque también esto depende mucho de la calidad de relaciones que tengamos allá afuera. Hablo de amistades que sí te aporten algo positivo. Entonces, mi punto es que el mensaje final no va solo de procurar cuidar mucho nuestra salud mental, sino también de estar al tanto de lo que pasa en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros familiares
y no minimizar aquellos problemas por los que estén pasando y seamos más empáticos. Tomemos en cuenta que así tengamos un super trabajo vía remota, es importante salir a la calle y convivir con gente. Y entender que a pesar de vivir actualmente en un mundo hiperconectado gracias a las redes sociales, nada puede reemplazar el convivir física y presencialmente con otros seres humanos. Y ojo, debemos tener mucho cuidado con la adicción al internet, porque eso vaya que es un grave problema, el cual hoy en día está aislando y afectando mucho a nuestra sociedad. Como ya lo mencioné antes, vivimos en la mejor época para evadir nuestra realidad, y eso es en gran parte producto de la adicción a las redes sociales, sin tomar en cuenta las muchas otras cosas negativas que nos puede provocar dicha adicción. Con todo esto, me parece crucial el acudir al psicólogo o profesionales de la salud mental si tenemos algún problema emocional que nos esté afectando en nuestro día a día. Y es muy importante, independientemente de la cultura o el entorno histórico que nos rodee, es que debemos entender que somos seres humanos, que la vamos a cagar, que habrá veces que no nos salgan las cosas tan bien como queríamos, pero eso es parte de la vida. Los errores son parte de la esencia misma de la vida. No olvidemos eso, somos seres humanos, no objetos, mucho menos máquinas. Merecemos siempre velar por nuestra dignidad y tratar a todos como seres humanos. Aunque en la práctica eso a muchas personas, empresas, instituciones les valga madre, creo que el cambio puede empezar siempre por nosotros mismos, ayudándonos y ayudando a ayudar. Les deseo a todas las personas que tienen este síndrome logren salir adelante lo más pronto y de la mejor manera posible. Y si tú que me estás viendo también cursas por algo similar o cualquier otro problema, igualmente te deseo lo mejor. En lo personal, investigar sobre este tema me hizo reflexionar que a pesar de no ser un hikikomori, me he dejado absorber de forma negativa por mi entorno y me he dado cuenta de lo importante que es salir al mundo real. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si les gustó o les sirvió de algo, no olviden suscribirse, compartir, comentar y dejar un buen like. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.